A continuación pasaremos con otros de nuestros ilustres panelistas. Él es el ingeniero Eric José Lantigua Guzmán, egresado de la carrera de Ingeniería de Software de esta su alma mater, Universidad APEC. Especializado en análisis de datos, miembro de la sociedad Big Data 2, actualmente se desempeña como Big Data Engineer en Taxer, miembro de Society for American Baseball Research, amante de los datos deportivos, escribe para el diario digital deportivo Record, colaborador de la empresa deportiva Sport Reference Winter Ball Data, el principal portal estadístico de béisbol dominicano. Nos presentará su disertación acerca de cómo el uso de los datos empezó a impactar el béisbol y otros deportes en la conformación de sus plantillas y la forma de jugar. Adelante, Eric. ¿Me escuchan? Sí. Qué bueno. Saludos. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Gracias a nuestra comunidad por darme la oportunidad. Estaremos hablando de un tema muy interesante. Esta tarde hemos visto muchos temas muy interesantes, muy brillantes que nos sirven en cada etapa de nuestras vidas. Vimos el tema desde el lado de la seguridad, vimos cómo Gilberto habló ahora, cómo obtenemos esos datos. Y ahora vamos a darle sentido cómo utilizamos esos datos que podemos obtener de una manera como Gilberto lo explicó, pero utilizándolo en los deportes. Y específicamente estaremos hablando de un caso muy conocido en el béisbol, que es el caso Moneyball, porque hay muchas historias en los distintos deportes. Este soy yo, ya me introducieron, estas son mis redes sociales, pueden encontrarme en Twitter, que es la red que yo más utilizo. Yo soy hilero, como dicen, yo hago hilos de distintos temas deportivos y a veces temas tecnológicos. Me pueden encontrar en LinkedIn, por supuesto. Bien, a modo de introducción, hemos hablado de distintas perspectivas de la utilización de esos datos. Ahora bien, en un partido de soccer, ¿suena como un eco? No. Ok, excusa. Vemos que en un partido de soccer aproximadamente tenemos 8 millones de datos. De esos datos, aproximadamente el 30% es que podemos adquirir o mantener mediante nuestra vista. Pero ¿qué sucede con el otro 70%? Ahí entonces entran esas técnicas de análisis de datos que ustedes ya previamente han mencionado, desde la obtención, técnica de procesamiento y el uso que se le da. ¿Cuál es el objetivo del uso de los datos en los deportes? El mismo objetivo que tienen distintas áreas. Utilizar esa información para la toma de decisiones en cualquier momento. ¿Qué se analiza en los deportes? De todo. Lo que ustedes menos se imaginan se analiza en los deportes, como la cantidad de personas que asisten a un estadio, de dónde vienen esas personas, etnia, racial, edad, etcétera. Esa información sirve para saber dónde van a colocar las pantallas, qué van a vender en los estadios, qué les gusta a las personas, qué toman, etcétera. Ese tipo de cosas que no tienen que ver directamente con el deporte, hasta eso se toma en cuenta. Voy a dar unos ejemplos antes de entrar de lleno al caso del béisbol, que es el tema de esta tarde. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos en el soccer. Aquí vemos la identificación de jugadores utilizando un API de TensorFlow. Esa identificación de jugadores también pudiéramos emplearla para ver el nivel de desgaste de los jugadores, así la parte operativa, saber cuándo lo va a cambiar, etcétera. También podemos evaluar los mejores pases. Ya eso ha cambiado en los deportes, de tomar decisiones por corazonadas. Ahora hay una parte analítica que te ayuda a tomar esas decisiones. En el caso del baloncesto, que mi compañero Gilberto dio una introducción de una página muy utilizada de estadística de baloncesto, vemos cómo los datos han permitido que pasemos de un estilo Big Man, que era esos jugadores altos, centros, pivote, a la pivot, a un juego Smart Ball, que es un juego más rápido, aprovechando de que tenemos el auge de los triples. ¿Cómo podemos ver? En la imagen de arriba, en la parte izquierda, vemos cómo se distribuían los disparos en la temporada 2005.
Esta última imagen a la derecha, abajo, en la parte de abajo, vemos cómo en la actualidad, esa data ya está 2019, pero ha ido aumentando, que es cómo los disparos han ido a la línea de triples, quedándose simplemente con algunos disparos en la línea de lances libres, por supuesto, porque se dan faltas, pero el mid-range, que es un término utilizado en baloncesto, ha ido desapareciendo. Sí hay algunas personas que lo utilizan, pero ha ido desapareciendo. También el uso de los datos en el baloncesto específicamente y en otros deportes nos han ayudado a predecir y evitar lesiones, muy importante. Y sobre todo, que un análisis exploratorio le ha permitido a esas gerencias y a la parte operativa tener mejores selecciones en los drafts para saber a qué jugador elegir. Eso aplica para todos los deportes. Tenemos en el fútbol americano, cité un ejemplo, cómo ellos rastrean en tiempo real, utilizando transmisores de radiofrecuencia, toda la jugada en tiempo real, en vivo. Es uno de los deportes que más datos arroja. Y el caso que estaremos hablando esta tarde, que es el caso Moneyball, que nos concierne con el tema del béisbol. Cabe destacar que el béisbol es el deporte pionero en cuanto a eso del uso de los datos. Desde la década de los 70, un señor llamado Bill James se comenzó a cuestionarle, o sea, estamos almacenando información, pero ¿qué estamos haciendo con ella? Entonces, él tomó la iniciativa de empezar a analizar esos registros y a partir de ahí empezaron a tomar decisiones. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Moneyball? Es una película muy famosa, que tiene muchos mensajes, no un bonito, tiene muchos mensajes, dependiendo de la vertiente que tú quieras verlo. Es una película protagonizada por Brad Pitt, muy buena, la recomiendo, y hay un libro sobre esto también. Entonces, el caso Moneyball, ¿qué es lo que es el caso Moneyball? Esto relata la temporada 2002 de un equipo de Grandes Ligas, que son los Atléticos de Oakland. Y el intento de su gerente general, el gerente de operaciones, llamado Billy Beane, que es quien hace el papel Brad Pitt, de formar un equipo competitivo, porque era un equipo más del montón, o sea, jugaban 162 partidos, los fanáticos iban a verlo, pero no tenían ningún tipo de esperanza, pero él quería ganar. Pero estaba atado porque quizás no tenía los fondos necesarios para formar un equipo competitivo para competir con equipos como los Yankees de New York, que tienen la fama y tienen el dinero. Ahora bien, ¿qué hace Billy Beane? Él contrata a un joven llamado Peter Brown, que es un joven economista egresado de la Universidad de Yale. El conocimiento deportivo de Billy, más el conocimiento estadístico y analítico de Peter, comienza a dar frutos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a construir un equipo que logra victorias a pesar de su bajo presupuesto, que es lo que quería Billy porque no tenía los fondos. ¿Y cómo lo consiguen esto? Bueno, ellos lo consiguen evaluando jugadores infravalorados y adoptando un enfoque estadístico sofisticado, que es lo que llaman ahora como sabermetría, pero mentira, la sabermetría siempre se ha utilizado, lo que pasa es que está más de moda, está más en boga y da miedo. La gente le tiene miedo ahora. La sabermetría está dañando el juego, eso siempre ha existido, pero vamos a hablar más adelante de eso. ¿Y qué hacían con esto? Explorar y analizar esos jugadores para saber cómo conformar sus equipos. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces vamos a conformar el caso Moneyball en 3 puntos. El problema, el experimento y el resultado. El problema, Billy Beane tenía las intenciones, pero el equipo no tenía el dinero. Él fue a la mesa directiva y le dijo a los dueños, yo quiero que me aumenten el presupuesto. Le dijeron que no hay dinero. Entonces, a sabiendas de que los mejores jugadores valían más y van a los mejores equipos porque tienen mejores presupuestos, entonces él tenía una incógnita. Podemos ver ahí en rojo cómo el equipo de los Atléticos de Oakland era el tercer equipo con la nómina más baja de esa temporada. Para competir con equipos como New York Yankees o Boston Red Sox, que tenían una nómina ampliada, por eso siempre iban a postemporada. Entonces, bien, ahora bien, obtener esos mejores jugadores, ¿te garantiza el éxito? No, eso está comprobado. No necesariamente tener los mejores jugadores te garantiza que tú ganes. Eso es lo hermoso del béisbol. El experimento. Hasta ese momento las contrataciones se hacían basadas en prejuicios. Fulano le fue bien el año pasado, vamos a contratarlo. Ahora bien, Billy y Peter le dijeron, no, espérate, vamos a evaluarlo. Porque posiblemente eso que me hizo X jugador, Y y Z me lo pueden lograr a un menor costo. Esa fue la estrategia. Dejaron de ver los jugadores por su precio y empezaron a verlos por sus habilidades, que de eso consiste el juego.
y cómo cada uno se combinaba para crear ese equipo. Oigan, ese es el experimento. Entonces, ¿qué decidieron? Que no contratarían jugadores caros, sino jugadores con alto potencial a un bajo costo. Luis habló de causa-efecto ahorita. Por ahí va el asunto. El resultado, ¿qué obtuvo ese equipo? 20 victorias consecutivas en la temporada 2002, un récord de la Liga Americana. Fueron a postemporada y aunque no ganaron, habían creado un nuevo método de tomar decisiones en grandes ligas. Un método que le ha dado resultado a otros equipos. No le dio resultado a ellos, pero a otros equipos que sí lograron combinar eso con otros detalles que voy a mostrar más adelante, sí pudieron obtener el éxito. Es decir, cambiaron la forma de ver el béisbol. Y se aplica esta frase: enseñaron que no se debe comprar jugadores, sino comprar victorias, que es un término que se utiliza mucho en béisbol, que es el WAR, victoria sobre nivel de reemplazo, que de qué parte. ¿Es el equipo de los Atléticos? ¿Basta con los datos para ganar? No. Aquí yo tengo 2 puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. No solo hay que medir y tener los datos, ojo con eso. De nada sirve tú tener datos si no sabes comunicarlo, que uno de los errores y de los temores que tienen los jugadores y los fanáticos. No entienden. ¿Pero por qué no entienden? Porque no se les sabe explicar y muchas veces porque no tienen el interés de investigar, porque los datos están ahí. Entonces, cuando el equipo tiene un buen departamento de analítica y tienen personas que saben transmitir esos datos a los jugadores, ellos entienden que, mira, haciendo X cosa, te va bien, dejándola de hacer, te va mal. Entonces los jugadores van cayendo en conciencia y le emplean. El segundo punto, medir no es igual a tener buenos datos. Ojo con eso. Es tan importante, si no más, saber qué tienes que medir que el mismo acto de medir. O sea, no es medir porque sí, no es obtener datos porque sí, es qué datos tú vas a utilizar. Vimos el ejemplo que puso Gilberto de la página Basketball Reference, que gracias a Dios colaboró con ellos, con la gente de Sport Reference, tanto en la parte de baloncesto como béisbol. Y ahí tenemos un sinnúmero de estadísticas que te pueden servir dependiendo de lo que tú quieras ver de un jugador. Toda la pregunta que tú te puedas hacer posiblemente esté ahí. Si no, intenta crear una estadística, tú puedes proponerla. Ahora bien, yo tengo aquí una pequeña ecuación que yo entiendo que te garantiza el éxito. Quizá no 100% porque hay intangibles que tú no puedes controlar, pero por ejemplo, si tú tienes el personal adecuado, ese personal que sepa analizar los datos que tú vas a obtener, que sepa comunicarlo, que tú tienes una buena gerencia, un buen departamento de scouts, que sepan observar esos jóvenes talentos que tú quieres llevar a tu finca para comenzar a forjarlo, tú tienes una de las 4 patas del éxito. Entonces, después tenemos la información, esos datos que tú recogiste, que lo hiciste bien, sumado sin duda al dinero, que sigue siendo importante porque tú tienes que pagar a un deporte que se paga. Quizá no con la importancia que se daba antes de vamos a darle 50 X jugadores, ahora tú lo divides, pero sin duda el dinero sigue siendo importante. Y, como mencioné arriba, la comunicación sigue siendo vital en los deportes. Tú tienes que saber transmitir a tus jugadores para qué sirve ese dato, para que ellos lo utilicen y tomen decisiones. El que sigue el béisbol se da cuenta que los catchers tienen, aquí en el antebrazo, tienen posiblemente la información de cómo lanzan los X lanzadores o la información de cómo batea ese bateador de qué equipo. Lo estudian, todo eso se estudia. Los lanzadores también saben cómo picharle a X jugador. Eso no es lo loco, eso es porque ya se tomó un análisis previo y saben que ese jugador juega de X manera. Asimismo, con la posición denominada Boudreau en béisbol, saben que ese jugador tiene mucho poder y batea hacia X zona. ¿Qué hace la defensa? Se orienta hacia ese lado para contrarrestarlo. Los mejores bateadores, no importa que tú le hagas una formación porque son élite y buscan la manera de envasarse. Todo eso en tu ecuación te permite tener el éxito, que es el trofeo. Ahora bien, mostré algunos ejemplos de usos que te da en otros deportes. Aquí tenemos algunos ejemplos para el béisbol. Vemos allá una captura de la aplicación Mustar, que es una aplicación que te mide la postura para ayudar a los chicos y a los adultos ya, de cómo mejorar su postura y lanzar de mejor manera y aprovechar sus movimientos. Aquí tenemos, bueno, es un GIF de la gente de Baseball Savant midiendo la trayectoria de todos los cuadrangulares conectados por Vladimir Guerrero Jr. en el Home Run Derby 2019. Ahí podemos medir trayectoria, distancia, ángulo, velocidad de salida, etcétera. Y en el último ejemplo acá tenemos
una de las aplicaciones de StatCast, donde mide la trayectoria del batazo, la distancia recorrida por el outfielder y la probabilidad de captura que tuvo para ese batazo. Hay un sinnúmero de cosas que se combinan para lograr eso. Aquí tengo un ejemplo. Miren el batazo y vamos a calcular el tiempo que tiene ese outfielder para atrapar esa pelota, basado en lo que vimos anteriormente en StatCast. Ese es Smokey Beat, un juego contra San Diego Padres. Fíjense que ahí le calculan la distancia recorrida, el tiempo que tuvo y la probabilidad de capturar esa pelota. De manera manual yo le voy a explicar cómo yo hice el cálculo. Por supuesto, ya eso se hace de manera computarizada. Ok, bien. Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la gente de MLB Field Vision, Tom Tango, perdón, un escritor, tiene el libro muy brillante y responde. Aquí vemos cómo cómo ellos calculan esa probabilidad de captura. No es más que ellos hacen comparativa de todas las jugadas parecidas a esa y cuántas de esas jugadas fueron atrapadas. Entonces, basado en eso, que dicen, mira, el 10% de esa jugada con esa característica fue atrapada. Entonces, de ahí sale ese término. Aquí vemos cómo ellos tienen con el Field Vision la posición de Smokey Beat, la posición inicial de Smokey Beat y dónde terminó, el recorrido del batazo, etcétera. Tú dirás, bueno, ¿pero y cómo calcularon eso? Bueno, eso es geometría analítica y física básica que hay detrás de eso. Y sin duda programación para ellos hacer ya la parte bonita de diseño. Eso fue cuando yo vi eso. Yo dije, dame ver cómo yo lo hicieron. Y hice ese cálculo rápido en esa hoja. Bueno, ahí que lo que ellos hicieron, lo que yo dije, ellos compararon las jugadas similares. Ya dije lo que se utiliza. La velocidad de salida, que ellos le llaman EV, era de 98.6 millas por hora. Tiene un launch angle, que es un ángulo de salida, cómo sale el batazo. Ellos también lo miden y miden la distancia recorrida del batazo, que fueron 299 pies. ¿Qué se hizo con eso? Velocidad, distancia entre tiempo. Ahí yo encontré el tiempo en segundos, que sin duda hay otros factores que afectan, como el viento de ese momento. Por eso es que llega a 3.30 segundos el tiempo que le tomó a Smokey Beat recorrer. Y también vemos la distancia entre dos puntos, geometría analítica básica, para ver la distancia que él recorrió. Y ahí vemos un dibujito malo de cómo ellos hicieron eso que les mostré previamente y cómo llegamos a ese punto. Pues nada, de manera rápida, porque este tema de los deportes es bastante amplio, pudiéramos mostrar el ejemplo del fútbol, de cómo en la NBA hizo un número de departamentos de analítica brillantes para eso. Y nada, lo dejo con una gráfica de los disparos de tres de Stephen Curry.